¿Cómo estás? Muy bien. Bien. ¿Qué te pareció esto? ¿Qué de todo? Lo de recién, Sí. muy interesante. Me desafía. La verdad que hay una parte donde quedás como dando vueltas, tratando de entender la cantidad de efectos positivos y desafíos que plantea para la humanidad. En la gestión usamos mucho el tema de inteligencia artificial en todo lo que... Bueno, los chats, la interacción con el vecino, Boti y otros tantos. Pero también en análisis predictivos para definir dónde conviene tener recursos puestos en función de la historia, de cómo viene evolucionando el delito, la enfermedad. Hay 1000 aplicaciones útiles, pero te da un poquito de miedo cuando escuchás cómo razona, piensa, construye, pensamiento, te desafía, ¿no? Es eso. Te llevo a nuestro querido terreno analógico. Sí. Les presento acá el dedo. Vas vos no vas. Sí. Mucho se habló de si hay una suerte de acuerdo no escrito o por debajo de la mesa entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta para que vos, Jorge Macri, seas el único precandidato de PRO en la ciudad para enfrentar, por ejemplo, a Martín Lustó y que bajen de la carrera a Quirós o a Soledad Acuña. Emma Ferrario ya se había bajado. ¿Qué pensás vos de esto? Yo primero pienso que tenemos que tratar de tener un único candidato, porque el radicalismo ya está organizado y ordenado, tiene su candidato a presidente, Morales, tiene candidato a jefe de gobierno, que es Martín Lustó, y nosotros todavía no lo definimos. Y lo deseable, lo mejor sería que no lleguemos divididos. Entonces, va a ser un proceso de diálogo interno, de acuerdos, de discusiones que tienen que involucrar perfiles, capacidades, encuestas, un montón de cosas. Pero yo no siento que sea un tema de dedo. Sí me parece que es bueno que cada dirigente diga lo que piensa y si alguien cree que yo soy mejor u otro es mejor, que lo manifieste. Ponerle luz a esa discusión, que no sea en un lugar aparte, oscuro, me parece que es parte del debate político valioso. El otro día charlamos sobre esto con Martín Lustó y él plantea esta frase, que es conceptual y es interesante para debatir. Es decir, Juntos por el Cambio ya gobierna la ciudad de Buenos Aires y el radicalismo ya es parte de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, nosotros ya estamos gobernando, digamos, la frase que sigue es nosotros ya estamos gobernando la ciudad. ¿Por qué te digo esto? Porque también hay otra voz que dice la ciudad debe quedar en manos de PRO. Por supuesto está claro que la que elige la gente y todo eso de cassette que ya sabemos. Pero hay esta idea de ¿la ciudad es del PRO o la ciudad es de Juntos por el Cambio? Te pregunto primero voy con el cassette porque no me parece menor y es muy conceptual. La ciudad es de la gente. Y lo más importante que le pasa a esta ciudad no es su gobierno. Lo más importante que le pasa a esta ciudad son los ciudadanos y los privados. Con fin de lucro y sin fin de lucro. ¿Por qué digo esto? Los clubes, las ONG, los centros culturales, las bibliotecas populares, las empresas, los comercios, todo eso es un músculo mucho más importante que el gobierno. Esto me parece importante ponerlo sobre la mesa porque a veces los que estamos en el Estado pensamos que lo más relevante, casi lo único importante somos nosotros. Falso. También para poner una discusión conceptual. Y creo que esa es parte de la discusión que hay dentro de nuestro espacio. ¿Cuánto y qué perfil, cuánto de Estado, qué perfil y cuánto le cuesta a la sociedad ese Estado que queremos tener? Segundo, obviamente estamos discutiendo dentro de Juntos por el Cambio y el que va a quedar es un gobierno de Juntos por el Cambio. La discusión es quién lo lidera, que es la misma discusión que hay en Mendoza, que quiere liderar el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, o en Jujuy, que quiere liderar el radicalismo dentro de Jujuy. Y eso no supone fuera de Juntos por el Cambio, supone quién lidera el gobierno. Ni más ni menos que eso. Y esa es la discusión, y está muy bien que se dé. ¿Mauricio Macri se va a expresar públicamente acerca de una posible preferencia por vos? ¿Crees? Ya lo hizo. Fuerte y claro. Patricia también, Pinedo, Santilli, Ritondo, Hernán Lombardi, Waldo Wolf, hay un montón. Horacio me tiene dentro de sus candidatos y todavía no decidió quién. El juego de las diferencias. Horacio Rodríguez Larreta denunció a Edesur.
¿Vos denunciarías Edesur? Yo creo que hay que denunciar los incumplimientos de todas las empresas. Ahora, me parece que ahí lo que hay que dejar en claro es que al que hay que denunciar es al gobierno nacional, que tiene que controlar a Edesur. Me parece que hay una discusión anterior que es el incumplimiento que el propio gobierno nacional está haciendo respecto de. Así que yo creo que uno puede ir en dos capas de discusión y denuncia. Bueno, pero ahí la capa, hay un mundo entre una capa o la otra capa. ¿Entendés lo que te estoy planteando? Por supuesto, claramente. Claramente. ¿Denuncia o no denuncia? Porque ahí está la mirada sobre lo que está pasando con la matriz energética, las tarifas, todo. Yo creo que lo que hay que hacer es exigir cumplimientos, denunciar o no denunciar, puede ser una herramienta más. Pero hay entes de control que tienen que hacer cumplir la responsabilidad que tienen las empresas. También hay una realidad, que es que tenemos un gobierno nacional que mantiene las tarifas congeladas y las empresas, ¿qué te van a decir? Y yo no puedo invertir. Gerardo Morales dice, yo si soy presidente, Edesur y Edenor, bueno, que se lo pague, se lo traslado a la ciudad o a provincia. ¿Qué dirías vos de que trasladen eso a la ciudad y que no lo tenga que pagar Nación? Es una de las responsabilidades que la ciudad tiene que tomar. Edesur, por ejemplo, con quien sea. La supervisión de eso, la definición de la tarifa, pero eso, como toda nueva responsabilidad que tomás, tiene que venir con los recursos. Es la misma discusión de cuando te transfieren justicia, o cuando te transfieren transporte, o cuando te transfieren la policía. Las responsabilidades, y esto es un hecho constitucional, las responsabilidades nuevas que vienen con los recursos acordes. Si el gobierno nacional tiene recursos para subsidiar tarifa y nos quiere transferir la responsabilidad de las empresas, tiene que venir con los recursos de ese subsidio. Después la ciudad definirá su política de subsidio y de tarifa. Mencionaste seguridad. Hay un tema que hoy fue uno de los temas de reunión entre Alberto Fernández y Biden, que es armas para defensa personal. Sí. Insinuó Alberto Fernández que Milei propone eso. Insinuó porque no lo dijo explícitamente Milei y Patricia Bullrich. ¿Qué pensás vos de que la gente tenga armas? ¿Armas de fuego? Sí. No. Yo sí creo que es interesante discutir las taser de uso civil para ciertas situaciones. Esa es una discusión interesante que se está dando en el mundo. Por ejemplo, para el caso de mujeres que han denunciado violencia sistemática y ya el cerco perimetral, el botón de pánico no alcanza. Entonces, ese arma no letal permite inmovilizar al agresor cuando los otros sistemas no llegan a tiempo y le da la posibilidad a esa mujer de irse, de escaparse. Pero esto es una novedad, yo no lo había escuchado. ¿Quién podría, no sé, suponete que vos tuvieras... La justicia podría definir que además de darle un botón de pánico a tal mujer, vos le des una taser de uso civil. Eso en la ciudad, por ejemplo, sería en un gobierno de Jorge Macri. Por ejemplo, sí. Es un debate muy interesante, se está dando en el mundo. Estados Unidos tiene algunos estados que lo hace, México lo está haciendo, particularmente, insisto, para el caso de violencia intrafamiliar y violencia de género, es una herramienta muy interesante, porque evita muertes concretos de uno y de otro lado. Y me parece un estadio muy interesante antes de un arma de fuego. Pero si víctimas, por ejemplo, de violencia de género, además en lugar de un botón de pánico, que tengan en su casa una taser. En realidad ya actúa como botón de pánico, porque hay la taser de uso... hay varias, taser es una marca, pero las armas estas que inmovilizan con una descarga eléctrica, al dispararlas ya emiten un mensaje al centro de monitoreo avisando que se disparó y por lo tanto actúan como botón de pánico. Pero esto es una novedad porque uno supondría que un agente del orden tiene un entrenamiento, un temple, un timing para ver en qué momento usa esto, que no es evita, es algo... Si bien es mucho mejor que el plomo en el sentido que no te quita la vida, paraliza, deja... Es mucho mejor que un agresor mate a una mujer. Desde ya, pero... O la golpea a límites tremendos. ¿Y la justicia determinaría si tal o cual persona podría manejar? En general, en otros países, el proceso de justicia, el mismo proceso de justicia que define una perimetral o la necesidad de utilizar un botón de pánico, puede definir la utilización de... Acá va a aparecer... Pablo de León, si yo no me equivoco. A ver, Pablo. A ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Macri. Pablo. ¿Cómo le va? Una de las razones por las cuales Macri tomó esta definición hace pocos días de decir que no iba a ser candidato era porque
los distintos precandidatos presidenciales le decían, si vos no te definís, nosotros no terminamos de imponernos, de decir en Salta o en Tucumán o en Neuquén o donde fuera, que somos los candidatos y queremos ser. ¿A ustedes no les pasa un poco lo mismo en la ciudad? A vos, a Soledad Acuña y a Fernán Quirós, que son todos ministros de Larreta. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el plazo que vos creés en el cual Larreta tiene que definir a quién apoya como candidato a jefe de gobierno? Yo creo que más antes que después, lo antes posible. Parece que despejar esa variable sería mejor que ocurra lo antes posible. No le voy a marcar yo una fecha, yo no soy el papá de nadie para decir cuándo debería algo ocurrir. Me parece que a esta altura, insisto, con la UCR ya organizada, con su candidato, tanto a nivel nacional como en la ciudad, nosotros deberíamos de... Porque además es una discusión que hay que dar, digo, hay una charla que tiene que ocurrir, no es que por posponerla no va a ocurrir, entonces mejor enfrentarla. ¿Y se lo dijiste, se lo pediste a Larreta? No, lo hemos hablado varias veces, sí, él cree que todavía... La última vez que lo hablé habrá sido hace 15 días, él me dijo, todavía hay algo de tiempo, bueno, se tomará su tiempo, yo no me angustia, pero me parece que sería bueno, punto. Muy bien. En un ratito te va a preguntar Jessica también. Bien. Patricia, ahí está Jessica. Ahí está. sí. Ahí está. ¿Qué tal, Jorge? Hola. Hay un tema que no sé cómo lo ves y cómo lo verán los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con que, bueno, vos venís de la provincia, intendente de Vicente López, te pediste una licencia para ser ministro por un acuerdo político. Sos presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires, no de la ciudad, y hay un poco como una especie de manoseo en la política, no sos el primero, pero respecto de ir cambiando de distrito para cada elección. ¿Qué respuesta tenés para eso? Es un tema, a algunos vecinos les puede preocupar o incomodar, a otros no. Evidentemente es una discusión que yo di internamente, la perdí en su momento, porque me acuerdo cuando lo planteé, Diego Santilli ganó la elección en Provincia de Buenos Aires y no pareció ser tan relevante. Yo lo que sí sé es que me he preparado para el cargo no solo de ser ministro, sino para gestionar con profundidad. El haber gestionado una ciudad como Vicente López, tener a cargo salud, educación, seguridad, espacio público, desarrollo, es una carrera, es una formación que demuestra mérito, recorrida. Después cada persona sentirá qué siente de si ese pasado es bueno, no es bueno. A mí me deja tranquilo. Yo he vivido casi el 80% de mi vida en esta ciudad de Buenos Aires, tuve mis hijos acá, fui desde Salita de Tres hasta la universidad acá. Estoy viviendo desde hace tiempo en la ciudad de Buenos Aires, pero está bien, es un tema sobre el que puede haber opinión. Yo la última, vos tenés contacto con Mauricio Macri. ¿Vos lo notás aliviado, apesadumbrado por esta decisión? ¿Es una decisión que tomó con gusto? ¿Es una decisión que tomó porque hay números que a lo mejor son más difíciles de remontar? Están complicados los números para todos, quiero decir. ¿Cómo lo notas después de esta decisión? Mira, vos me preguntaste varias veces en este programa cómo lo veía yo y yo te dije lo veía más en una actitud de mentor que de candidato, pero que también, una de las últimas veces que vine, creo que te dije que si decidiera no serlo, es un gesto. ¿Por qué? Él es tan competitivo como cualquiera de los candidatos del PRO a nivel nacional. Casi igual. Su decisión la tomó muy convencido, que no quiere decir que no sea una decisión que sea fácil de tomar, que no lo movilice. La otra noche en la cena de la Fundación Libertad, él se quiebra en el brindis final, lo emociona el momento, pero creo que la toma con mucha convicción y creo que el rol que a Mauricio le queda, no solo dentro del PRO, en Juntos por el Cambio, es muy relevante. Primero, garantizar una competencia sana a las PASO. Ayudar a sostener la unidad, pero además garantizar una competencia sana. Ahora, el 13 de agosto alguien va a ganar y otros van a perder en la PASO. Y el lunes a la mañana hay que juntar todo. Y eso requiere liderazgos que tengan la capacidad de unir. Y Mauricio va a ser muy importante en eso. Porque la gente no nos pide que no compitamos, nos pide que no nos peleemos. Entonces,
Cómo transcurrimos ese camino y cómo nos reunimos después va a ser muy importante y en eso Mauricio para mí va a ser central. Y yo creo, por lo menos a mí si me toca ser de jefe de gobierno, voy a aprovechar mucha de su experiencia, pero creo que además cualquiera que sea presidente o presidenta nuestro tiene en él un valor inmenso de apoyo, de experiencia, de recorrido. Yo lo veo en una actitud muy positiva, mucho más sabia. Entonces, creo que tiene un rol muy importante por delante y, de nuevo, le debe haber dolido un poquito, porque son decisiones que vos sabés bien, son difíciles, pero la tomó convencido. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a vos. Te Buenas noches. saludo Gracias. y vamos a hablar